¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. Estamos en vivo al término de El Salvador va contigo en esta edición, en este capítulo de repetición de esa gran final que se dio de El Salvador va contigo, por supuesto, como todos los domingos por la RPC. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, señor. Mi saludo también a la de la audiencia. Y vamos a arrancar hoy AM con un tema que hasta es obligado, digamos. Fue uno de los temas centrales de la semana en el ámbito político a nivel local. Hoy en los diarios podíamos leer las columnas, las páginas de opinión de los principales medios del país, todos hablando del mismo tema. La danza de la reelección entre Horacio Cartes y Fernando Lugo. Una especie de vals bajo un compás que es el mismo en realidad y termina siendo funcional uno para otro. Horacio Cartes para Fernando Lugo, Lugo para Horacio Cartes. Incluso algunos logran admitir que algunas conversaciones se dieron a lo largo de todo este tiempo, a pesar que para las cámaras hay un enfrentamiento hasta en ¿Conveniente? el terreno de la justicia, diría uno. Pensé que conveniente iba a decir la palabra que iba a utilizar. Es conveniente, probablemente Porque también. es una pelea que es medio conveniente para los dos, ¿verdad? Claro. Mostrarse como uno el bueno, el otro el malo, finalmente los dos apuntando a lo mismo y encontrarse allí en las papeletas del 2018 parece ser la intención. Y en la semana ocurrieron tantas cosas, desde que se reconoce que finalmente Horacio Cartes renunciará si es que la Corte acepta la tesis que presentó acá en este programa Marco Fariña, el abogado Fernando Lugo, y permite que renuncie Cartes y va a ir a la reelección también, va a apuntar a la reelección presidencial. Por otro lado, Marco Fariña nos decía en Radio Ñandutí que él no hablaba, que no había una conversación directa entre Frente Guazú y el oficialismo colorado. Después, esa misma tarde, empezó a correr la información de que sí hubo una conversación reconocida por el propio Marco Fariña y al día siguiente Marcos de vuelta nos dijo, no, mentira, se transcribió mal. Sí. Es decir, no sabemos qué pasó, ¿hay o no una conversación o se entienden con la mirada? Yo les voy a decir una cosa y quiero aclarar esto para que no quede ningún tipo de duda. Muchas veces nos han cuestionado el hecho de tomar postura en este programa sobre determinadas cuestiones. Aquellos que consideran que el periodismo, aunque sepa o considere que algo no corresponde o que algo está mal, o que algo anda mal, como es el nombre del programa, debe jugar de imparcial y no decir lo que verdaderamente a la luz es absolutamente claro. Hoy lo que les vamos a mostrar, lo más probable es que moleste a ambos sectores, moleste al sector cartista y moleste al sector luguista. Desde ya y de entrada, les quiero dejar en claro algo y esto va con absoluta sinceridad. En todos estos 8 años nos han permitido trabajar con la absoluta libertad de ni siquiera preguntarnos de qué iba a tratarse el programa de cada domingo, de probablemente enterarse a través de una promoción de qué iba a tratar el programa y para eso nosotros trabajamos con un equipo que de alguna u otra manera trabaja desde el punto de vista periodístico el contenido de los temas. Parte de esa libertad nos permitió estar cómodos en estos 8 años a través de la RPC. Si molestara hoy a alguien, la forma en la que vamos a encarar el tema, sin ningún tipo de apego, y les digo de verdad, sin ningún tipo de apego, nuestra renuncia en bloque como equipo está disponible para quien considere oportuno, sin ningún tipo de inconveniente también. Pero la forma en la que hoy vamos a presentarles probablemente parezca caricaturesca para muchos, hasta una falta de respeto probablemente para otros, pero consideramos que es la forma más clara de demostrar esto que consideramos es un vals que bailan al mismo compás Fernando Lugo y Horacio Cartes. Vamos a tratar de ser también lo más didácticos dentro de todo, ¿verdad? Tratar de que llegue el mensaje y que se entienda cuáles son los escenarios. Porque nosotros nos dimos cuenta que dentro del discurso político hay demasiada mentira. Es como un teatro donde se proyecta algo que en realidad no es y tiene otros objetivos. Hemos visto, por ejemplo, las argumentaciones, lo que se hizo en torno a la enmienda. El objetivo de un sector era lograr la reelección y el objetivo de otro era frenar eso. Lo que se argumentó en la Cámara, lo que queda en el registro histórico, lo que pasó en el debate, que en realidad convocamos a unos juristas que opinen, nos dimos cuenta que la Constitución en realidad es todo mentira. En realidad hay un objetivo político muy claro allí. Ahora, por lo menos lo que creemos. Es lo que creemos, claro. Es lo que nosotros creemos y la forma que vamos a explicar esto. Claro. Porque además, desde ese momento es como que nosotros vimos, puede que ocurra esto o esto. Y finalmente va pasando lo que dijimos que podía pasar dentro del análisis, ¿verdad? Vamos a plantear hoy
en forma didáctica y muy clara y hasta un poco, digamos, transgresora, lo que tiene que ver con los escenarios que se pintan políticamente. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar en el 2018? Según las posibilidades que se plantean a raíz de la demanda ante la justicia electoral, a raíz de la insistencia con el tema de la reelección por parte de un sector y otro. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta noche. Que se entienda. No vale enojarse. El que se picha pierde. El que se picha pierde, o el que se chipa pierde, como diría Nico García. Y creo que nuestros invitados de hoy, sobre todo uno de ellos que ya se animó luego a venir hace un domingo a AM, tiene mucha espalda, Sí. que es Marco Fariña, y para nosotros es un hombre clave en medio de toda esta historia. Por más que algunos digan, no, en realidad lo que dice Marco Fariña no tiene mucho sentido, sabe muy bien el camino que está tomando. Sí. Y desde el punto de vista jurídico, finalmente está marcando un compás que, aunque parezca antojadizo, hay muchos que están bailando alrededor, hasta como un profesor de baile. Y además fue el primer analista, Marco Fariña, de esta historia. ¿Verdad? Recuerdo que una vez le entrevistábamos en Minuto a Minuto cuando se anunciaba la posibilidad de la demanda por parte del Partido Colorado, y él decía, la demanda tiene este objetivo. Y si pasa esto, nosotros vamos a actuar de esta manera. Y si ocurre esto, vamos a actuar de esta manera. Como cantando algo que se fue dando posteriormente. Uno puede decir, ¿por qué Marco Fariña sabía tanto que iba a ocurrir eso? ¿Era un análisis que él hacía jurídico, un análisis político, o alguien le avisó que pasaba por allí? Esa es la duda que tenemos todavía. ¿Hay o no una alianza? ¿De verdad se hablan entre ellos? Yo voy a hacer esto, entonces vos haces acá, te tiro el centro, vos cabeceás, o da nomás la casualidad que se dan así las cosas y los dos juntos van por el mismo lugar. Nunca dimos tantas vueltas para presentar un material. Creo que en los 8 años que estamos acá en AM nunca dimos tantas vueltas. Casi nos disculpamos ya por anticipado. Casi nos estamos despidiendo, deseándole feliz año a todos, prácticamente. Faltan las copas. No vale picharse. Marco, no vale picharse. El doctor González, no vale picharse. Primer material de la noche. Bienvenidos a AM y esto que denominamos el vals de la reelección. La demanda presentada por la ANR ante la justicia electoral por la supuesta campaña engañosa de Fernando Lugo abrió varios posibles escenarios en torno a cuál fue el objetivo real de esa presentación. Abrió un montón de caminos y atajos, pero todos conducen a un mismo destino que beneficia a ambos: la reelección. Lo que se presenta a los medios y a la ciudadanía es un teatro, un montaje. La presentación del pedido de enmienda, su posterior rechazo, los discursos, la demanda ante la justicia electoral conllevan argumentaciones que no son más que unos disfraces. Son una gran mentira. La realidad es que detrás de cada palabra, cada gesto y cada presentación hay una estrategia política. Un muy estudiado tablero de ajedrez en el que cada ficha cumple una función y cada movida tiene un motivo estratégico. El veredicto final de la justicia electoral, sea a favor de Lugo o a favor de la ANR, necesariamente llegará a la Corte Suprema de Justicia por la recurrencia de la parte que pierda en el fallo. Probablemente sea por la vía de la certeza constitucional, figura que según muchos no existe, pero se va a inventar. Asumiendo esto, veamos los posibles escenarios. El primero. La demanda presentada por la ANR llega hasta la Corte Suprema de Justicia y ahí, ya sean los propios ministros o unos camaristas, aceptan que la tesitura luguista es acertada. Es decir, que todos los expresidentes pueden ser reelectos. Con esto, Cartes ya anunció que presentará su renuncia unos meses antes y se encontrará con Fernando Lugo en la papeleta del 2018 si supera su interna partidaria. Un segundo escenario podría ser que la Corte rechace la tesitura luguista y determine que no es posible la reelección presidencial, salvo que se modifique la Constitución Nacional. En ese caso, se volvería a presentar un pedido de enmienda, como si la enmienda teóricamente ya había muerto. Lo que sostienen luguistas y cartistas es que la Constitución permite volver a presentar un pedido de enmienda si se modifica el texto del proyecto que fue archivado, básicamente cambiando un par de palabras y listo.
Este nuevo proyecto de enmienda fácilmente contaría con los votos necesarios en el Congreso, ya que a los cartistas se pueden sumar los luguistas, que a esa altura no tendrán otra opción más que la enmienda para candidatar al expresidente. Así, con una alianza tácita entre los dos sectores y tal vez con un apoyo de los llanistas, Lugo y Cartes podrán candidatarse para volver a ejercer la presidencia. En ambos escenarios ya se puede oír el sonido del vals y al compás del 1, 2, 3, 1, 2, 3 ingresan al centro mismo Horacio Cartes y Fernando Lugo, danzando como si se correspondieran, casi como si jugaran con el mismo equipo donde el color, por momento, no importa. Lo que verdaderamente evidencia que la política es un abismo de inciertos, un mar en el que nadan peces de diferentes especies, pero que sin embargo, cuando la necesidad de ambición personal se vuelve prioridad, la rémora va pegada al tiburón. No solo es un abismo de inciertos, además, la carrera política es una obra de teatro donde lo esencial no es sino aparentar, y la regla principal es, ante todo, aprenderse bien el guión, porque es lo que ayuda a improvisar cuando los factores cambian. Y tanto en la política como en el teatro, el final esperado siempre son los aplausos. Y volver a la puesta en escena, a la reelección. ¡Sí! ¡Duro! ¿Todo bien, Marco? Pero es fácil acertar cuando se juega 4 o 5 posibilidades, es fácil acertar, eso sin ninguna duda. Ya vamos a hablar, Marco, tranquilo. Y está muy ansioso por sumarse a la mesa. ¿Es más o menos el escenario, o son más o menos los escenarios que se plantean en medio de esta historia? Lo claro, lo concreto, es que eso que parece caricaturesco es parte de una realidad. Un vals que Horacio Cartes y Fernando Lugo lo bailan cómodamente. Salvo que haya otro escenario que no mencionamos ahí, que sea en realidad todo esto, o sea, un montaje dentro de un montaje y en realidad no se busque la reelección. Que también ya hemos planteado en la semana, ¿verdad? Que en realidad Horacio Cartes lo que esté buscando con esto, digamos, es mantener su liderazgo interno, se vale de esto con Fernando Lugo como para poder juntos y él beneficiarse. En fin, hay otros escenarios posibles si en realidad el objetivo no es la reelección. En caso de que realmente los dos estén buscando la reelección, estos son los escenarios. No quiero mirar el Twitter, no quiero mirar el Facebook. Hagamos una pausa. Bueno. Venimos en breve. Esto es En Vivo, AM a través de la RPC. Ya están con nosotros nuestros invitados. Nos acompañan el doctor Hugo Estigarribia, ex senador, fue constituyente y es abogado constitucionalista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer estar contigo y con la audiencia de los colegas acá. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros el abogado Marcos Fariña. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Santiago, un placer enorme estar contigo, con Enrique. Un saludo cordial a los colegas. Un placer. Y también nos acompaña el abogado Eduardo González, que es representante, viene en representación de la ANR, apoderado de la ANR, ¿verdad, doctor? Apoderado general, uno de los apoderados generales. Sí, señor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y poder compartir acá con los colegas y grandes maestros también. Bueno, lo primero, esta va a ser una discusión, sobre todo probablemente jurídica, tiene una incidencia política innegable, vamos a discutir una cuestión de incidencia política. Tengo que serte sincero, Marcos, jamás pensé que iba a llegar tan lejos lo que dijiste hace unos domingos acá en AM. Porque recuerdo que habíamos conversado, en medio de eso vos tiraste lo de la interpretación constitucional, de que solamente la prohibición era para los presidentes en ejercicio. Yo me reí, te dije que me parecía tirado de los pelos, me parecía antojadizo. Mucha gente me dijo, ¿por qué no lo liquidaste en ese momento a Marco Fariña con lo que estaba diciendo? Y les decía, ojo, porque finalmente hay cosas que no se discuten solo desde el punto de vista legal, sino que se discuten en el ambiente político. Y por más antojadizo que sea, hay cosas que pueden cobrar vida. Y todavía me parece que es más trascendental cuando una de las preguntas que te había hecho acá en el programa es hoy el motivo de la convocatoria nuevamente a ustedes.
¿Y si Cartes renuncia? Y también puede ser reelegido, me dijiste. ¿Cómo transcurrió desde aquella conversación que tuvimos a este momento en el que Lilian Samaniego sale después de una reunión con Cartes que dice haber tenido un día antes a decir, el presidente de la República me dijo que si corre la teoría del Lugo, él renuncia 6 meses antes? ¿Qué opinión te merece? Realmente, Santiago, en honor a la verdad, yo mismo también me sorprendí cuando aquella mañana, creo que fue el lunes, la senadora Samaniego había manifestado eso. Lo primero que pensé es una cierta incoherencia, a lo mejor en el sentido de que, por un lado, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral en razón a que se expida sobre la candidatura de Fernando Lugo bajo la supuesta figura que yo creo que fue más bien una forma de maquillar el objetivo final, que es la de la supuesta publicidad engañosa, cosa que sabemos que no se da, consideramos totalmente extemporánea. Y posteriormente a eso, manifestando de que el presidente Cartes renunciaría 6 meses antes a los efectos de postularse nuevamente para el 2018. Realmente tengo que manifestar claramente que me sorprendió, así como seguramente a ustedes también. Cuando presenta esta acción por publicidad engañosa, la ANR, ¿qué buscaba realmente? ¿Por qué lo hicieron? Porque en la lectura uno podría decir, no, están armando el camino como para después subirse al barco en el caso que la Corte apruebe finalmente esa vía en la interpretación de Marco Fariña. Yo te voy a decir lo más franco posible, Santiago, porque yo siempre actué así y lo voy a seguir haciendo. Cuando a nosotros se nos dio esta situación que se estaba generando con respecto a Fernando Lugo, nosotros, y una decisión que se había tomado, por tanto en la convención, como también así en la comisión ejecutiva, ratificada por la Junta de Gobierno, era que nosotros estamos convencidos y seguimos con la misma postura, por eso seguimos con la demanda, en que esa interpretación que está realizando el doctor Fariña con el Frente Iguazú, para nosotros sigue siendo una interpretación que no es correcta. Para nosotros sigue siendo, desde el punto de vista de la demanda que estamos proveyendo, y eso yo así también recibí esa instrucción, y en ese sentido se realizó esta demanda. O sea, y nosotros seguimos con esto, porque nosotros creemos que la única forma de que se realice que haya una posibilidad de una reelección, pues, tiene que ser o por la vía de la enmienda o por vía de la reforma constitucional, tal como establece. Y esa siempre fue la postura del presidente de la República. ¿Ustedes están convencidos que por la vía de la enmienda sí se puede hacer? Yo estoy convencido, esa fue una postura, ya hemos analizado también esa situación, pero lo que te quiero decir es que nosotros creemos que actualmente, como está la Constitución redactada, no hay posibilidad de una reelección. Eso es categórico para nosotros en el sentido de la forma que estamos llevando esta demanda. Te quiero decir que el doctor Fariña y el equipo jurídico de Fernando Lugo ya contestó la demanda, se nos corrió traslado a nosotros, nos planteó una sección de incompetencia de jurisdicción con respecto a que ellos señalan que el Tribunal de Justicia Electoral no es el órgano. Ellos manifestaron una cuestión de instancia, nosotros decimos que es una cuestión de competencia, que nosotros decimos que sí nos ratificamos en la competencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral y estamos en eso. Ahora se remitió a la Fiscalía Electoral para que conteste y estamos bajo esa postura. Acá está con nosotros un hombre que estuvo en el momento de la discusión de cómo y por qué se iba a redactar la Constitución de la manera que se redactó. Y a mí me gustaría aprovechar la presencia de Hugo Estigarribia para saber si esa interpretación de Marco Fariña y la de otros del sector luguista que dicen, no, en realidad la prohibición es para el actual presidente y solamente para el actual, y hasta Cartes renunciando puede volver a ser candidato, efectivamente se les pasó, no tuvieron en cuenta que alguien podía venir a interpretar esa trampita dentro de la Constitución, o es una cuestión antojadiza, doctor. Bueno, nunca se nos ocurrió que hubiera alguien que tirara esta tesis de Marco Fariña, ¿verdad? O sea, es absolutamente inédito y, como yo dije en algunos medios, se declaró yo lo digo claramente. Pero, atendiendo a que él empezó con esa hipótesis, yo me dediqué a estudiar más todavía el tema y recordar a aquella constituyente, ¿verdad? Y el artículo 189 establece lo que van a hacer los expresidentes. Pero no me quedé ahí nomás, ahora me fui al diario de sesiones ya. Y está la opinión de Bernardino Cano Radil,
en las sesiones de la comisión redactora del 3 de abril de 1992. Página 34, 14 del diario de sesiones, donde refiere a una anécdota entre Rafael Caldera y Frei, que los expresidentes son como jarrones chinos, que da gusto tenerlo en un living, pero no sirven para nada. Entonces, se le da la función de senador vitalicio. Vos tenés que mirar el 189, que le da esa función a los expresidentes, en concordancia con el 229, que dicen el presidente no será reelecto en ningún caso. O sea, ese es el rol para el expresidente, ser senador vitalicio. Y el día de mañana vamos a suponer esta demanda entre la ANR y Lugo, ¿verdad?, que vaya a la Corte. ¿La Corte qué va a hacer? Va a ir al texto constitucional, va a mirar toda la Constitución y finalmente va a mirar los 2 artículos y finalmente va a mirar el diario de sesiones. Te estoy dando con nombre y apellido. El actual embajador en Cuba dijo esto y se refirió a los expresidentes. Entonces, no, es que el espíritu no más. Ya está en el texto base de la Constitución, diario de sesiones. Esto. O sea, la tesis de Marco es un ardid muy inteligente, por los abogados siempre tratamos de acomodar, ¿verdad? Él es abogado del señor Lugo. Yo siempre digo, que me parece que es un tipo súper vivo. Yo siempre digo lo siguiente, yo pongo un ejemplo. Me parece que la estrategia de Nicanor fue más inteligente. Él tuvo un dictamen de Campos Cervera, él tuvo un dictamen de Mendonca, juristas independientes a él. En este caso, Marco puso pecho, salió adelante con la tesis, ¿verdad? Pero está muy vinculado a Lugo. Entonces, se ve como un ardid político, y es un ardid político. Como yo le dije, yo creo que ya tiene garantizado lugar al Senado, si no el primero, la lista, el segundo, ¿verdad? Pero no pasa eso, y no hay ninguno. Mira que todos los constituyentes y constitucionalistas cercanos a la izquierda, ninguno se anima a opinar como Marco. Entonces, realmente, esta es una jugada política. Y lo que hizo Lilian, para mí, una jugada política de una gran política. Voy a ser sincero, Lilian tiene una gran cintura política. Puede quererle o no quererle, pero le tiene que respetar. ¿Ella qué hizo? Mantener a Carter como la figura política central siempre del oficialismo. Pase lo que pase, pasa el 20 de diciembre que termina el periodo de sesiones, sigue, ¿eh? Entonces, Carter, por la duda está. Pero yo creo que la ANR sigue su demanda y es coherente. O sea, que lo que hizo Lilian Samaniego es hacer que Cartes permanezca con la misma fuerza de un presidente de la República, siendo el gran elector del 2018. Siendo la figura central, siendo el posible candidato. Y por si las moscas, y fíjate que la demanda, si va a la Corte, va a tener su proceso y su tiempo largo. Entonces, la definición de quién va a ser el candidato del oficialismo se posterga también. Y si la demanda finalmente le es favorable a Lugo, obviamente que Carter puede hacerlo. Ahora, hay otro detalle. Siempre se piensa en lo que dice la Corte, pero no se cuenta en la reacción del pueblo. Nicanor asumió 10 minutos la presidencia de la ANR, se le armó una manifestación, Lugo encabezó un acto en las plazas y se levantó el pueblo. Y Lugo fue candidato y ganó. Está el artículo 137, el derecho de resistencia a la opresión, una cantidad de cosas que pueden empezar a manejarse después, ¿verdad? Eso ya es posterior, pero se menosprecia siempre la capacidad de reacción del pueblo. Marcos, escuchando lo que dice el doctor Estigarribia es muy claro, porque se remite no solamente, y a mí hay otra cosa que me genera duda, que es lo mismo que te había planteado en el programa pasado. ¿Cómo resolvemos el tiempo en el que tiene que presentar su renuncia a Cartes o cualquier presidente en ejercicio, cuando en otros casos establece textualmente la Constitución deberá presentar renuncia tanto tiempo antes? Como eso no está previsto, en mi interpretación, que es similar a la del doctor Estigarribia y la de mucha otra gente, no se establece esa fórmula de salida porque sencillamente no es una salida, porque sencillamente no es una posibilidad. Escuchando lo que dice Estigarribia, vos te mantenés en tu postura y decís por qué que tu vía es correcta. Yo me mantengo en la postura con el respeto que se merece el doctor Estigarribia, un ex constituyente. También he recurrido en el primer momento al libro de sesiones, lo he leído de derecha a izquierda, de arriba a abajo, en el cual cabe mencionar que el nombre del doctor Estigarribia he buscado, pero no lo he encontrado ninguna opinión
en la cual él haya colaborado como convencional en algún tipo de discusión, pero sí he visto su nombre entre la lista de los convencionales, pero a lo mejor por la joven edad que tenía en aquel entonces no pudo colaborar demasiado. Pero yendo al punto, el 229 habla de presidente y vicepresidente en tiempo presente. Entiéndase, eso quiere decir única y exclusivamente quien se encuentra en el ejercicio del poder. No se puede interpretar, darle una interpretación y ampliar y decir, no, el constituyente o la convención quiso tal cosa. O si no, pues, ¿para qué vamos a escribir? Vamos a traerle a los convencionales cada vez que hay algún tipo de litigio y vamos a decir, ¿qué usted opina al respecto? Y van a ser ellos quienes van a decidir, y no la Constitución. Yo le pregunto al doctor Estigarribia, el 229 dice, el presidente de la República y vicepresidente no podrán ser reelectos en ningún caso, dice. Claro. Se refiere al que está en el ejercicio y a todos los anteriores. Por supuesto. Así es, porque hay que mirar el 229 en concordancia con el 189. Correcto, bueno, perfecto. Entonces, si es que eso es así, en ese caso, siempre las veces que habla de el presidente y el vicepresidente en tiempo presente, y que en ningún caso quiere decir que le abarca a todos los anteriores también. Por supuesto, claro. Siempre, así, sin excepción. Así es, porque no hay que leer solo ese artículo. Resulta que yo te escuché en varios medios. Es cierto lo que voy a decir, yo no intervine mucho. Yo tenía 25 años, un abogado recién recibido. Pero sí, por ejemplo, soy el autor de la objeción de conciencia de servicio militar. Claro, pero, ya no como convencional. Doctor, entonces, perfecto, yendo otra vez al punto para que la teleaudiencia, pues es algo que la teleaudiencia tiene que entender. Entonces, el flamante constituyente dice que cuando se trata de el presidente, el vicepresidente en tiempo presente, abarca al que está en ejercicio y a todos los anteriores. Sí. En ningún caso podrá ser reelecto. Yo le hago la siguiente pregunta al doctor Estigarribia. 4 artículos después, el 233, dice, en ningún caso el presidente de la República y el vicepresidente podrán estar simultáneamente ausentes del territorio nacional, dice. El mismo texto, el mismo tiempo y en ningún caso. Yo le pregunto al flamante convencional, respondeme nomás, porque el mismo texto, la misma palabra. Ahí sí se refiere al presidente en funciones, bueno, entonces, porque ese presidente en función y el vicepresidente no pueden abandonar la función. Pero si la terminología es la misma. Una es el ejercicio de la función de la presidencia y vicepresidencia, y otra es la posibilidad de ser uno candidato. Pero ya te escuché, si la terminología, ya te escuché con Seal hablando de esto y Seal te pulverizó el punto de vista académico. Pero escucha, y bueno, y te doy la ocasión ahora que vos me ilumines al respecto, porque no entiendo. Refiere al ejercicio de los pero dos si que es, están en si es la misma terminología, es el presidente. ¿Cómo no va a tener que ver? No tiene nada que ver, uno refiere a una posibilidad de reelección y el otro refiere a las funciones. El 233 está escrito en catalán y el 229 en español, resulta más o menos algo así. Vos te dedicás a hilar fino en algunos artículos, a agarrar de repente lo que te conviene o lo que no te conviene, pero cuando tenés que mirar la Constitución, tenés que mirar el conjunto. Santiago, 4 artículos después más le estoy citando al flamante constituyente y me dice que no tiene nada que ver. No, porque ya hace 25 años eso. Pero es importante. ¿Sabe por qué, Santiago? ¿Sabe por qué es importante? Si te remitís al 189 que te plantea Estigarribia. Y el 189 habla de... Que dice puntualmente qué es lo que va a hacer un presidente cuando deje de serlo. El 189 de los senadores vitalicios. Le consulto al doctor Estigarribia. ¿Fernando Lugo es senador vitalicio o senador activo? No, porque fue destituido por juicio político. Entonces él no goza del beneficio de ser senador vitalicio. Se tuvo que ir a una elección y ser electo como senador activo por una laguna legal que sí los constituyentes cometimos un error en no impedir que un funcionario destituido por juicio político no se pueda candidatar para nada nunca. ¿Y esta no es también una laguna? ¿O podría ser una laguna? No, es una laguna. Claro que no es una laguna. No es una laguna. Está claramente determinado. Es más, prácticamente curió la pólvora de Marco Fariña. Había sido que la elección alternada existía en el Paraguay y tuvo que aparecer Marco Fariña del escenario jurídico y político para descubrir que la elección alternada existía. Nicanor tuvo que recurrir a Campo Cervera, a Mendonca, a una cantidad. Los gobernadores plantearon una acción, Babi Soto Estigarribia planteó una acción para ser electo, y de repente apareció el nuevo papiniano del derecho paraguayo, y hay veces, el príncipe de los juristas, no, pero hay veces, aparece Marcos
toca con una varita y aparece la elección alternada. Pero hay, Santiago, No. el tema es el siguiente, que acá, Marcos, un tema continúe. sobre el punto. Ahí sobre el punto nomás algo le quiero decir al doctor Estigarribia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, Santiago? Lo siguiente nomás. Porque por lo visto, para el doctor Estigarribia, uno tiene que tener una trayectoria familiar, como el caso de Mendonca y otros grandes juristas, como el caso del doctor Estigarribia, que con el respeto que él se merece, para mí el único mérito que lo ha convertido en convencional constituyente a tan corta edad es haber sido hijo de quien en ese momento era ministro de Justicia y Trabajo. Es decir que, entonces, quiere decir que los pobres y humildes abogados como nosotros, que no tenemos una trayectoria familiar o un cierto renombre, no podemos leer la Constitución y leemos de una manera, en un idioma diferente al cual lo lee renombrado jurista como el doctor Estigarribia. Acá es claro, él no puede debatir, no puede revertir el argumento que acabo de esgrimirle, por eso en forma muy astuta empieza a ir con evasiva y lleva por otro lado. A lo personal. Para recordarle nomás que yo en el 90 tenía 2 medallas de oro ya de Derecho, Notariado, y fui el presidente del Centro Estudiante de Derecho. Ya venía con una carrera política hecha de 6 años. Fui miembro del Centro Estudiante con Paraguayo Cubas, y Marcelo Duarte ya venía una carrera. No, es que mi papá era ministro, no me acompañó. Fuiste vos quien me dijiste que aparecí yo. No, porque no tenía otra manera. Eso no hacía Papiniano. Eso sí. Y bueno, y revertime el 229 con el 233. Presidente y vicepresidente. En ningún caso. Fernando Lugo, senador activo, no senador. De la enmienda y la reforma se lee con el 229. ¿verdad? La misma manera también se lee el 229 con el 189. Pero resulta que, por suerte, nació Marco Fariña, para que nos enteremos que existe la elección alternada. Para mí es ejemplificador lo que está pasando, porque mientras se da esta discusión, pero me fijé en eso y me quedé con esa imagen. Mientras ustedes ven este cuadro de discusión entre Hugo Estigarribia y Marco Fariña, yo veo otro cuadro que tengo enfrente, que es el doctor Eduardo González sonriendo y frotándose las manos. Esto le conviene desde todo punto de vista a Cartes. A ver, no miremos desde lo que vos crees, porque ya me dijiste, doctor, lo que vos crees y crees que esto está mal, por eso accionaste. Pero vamos a lo que conviene a una pretensión de reelección. Esto le conviene a Cartes. Voy a aclarar algunos temas. En primer lugar, yo creo que no voy a entrar a debatir en cuestiones personales, por eso no puedo yo entrar en una discusión que están llevando ellos de por medio. Ahora, si vamos a debatir de temas jurídicos, podemos debatir. Lo que le conviene al Partido Colorado, te voy a decir, no a Horacio Cartes, ¿verdad? Para nosotros tenemos la tesitura que ¿por qué presentamos esta demanda? Nosotros creemos que Fernando Lugo, desde este momento hasta hasta febrero del 2018, iba a hacer una campaña política a favor de él. Inclusive iba a ser un candidato dentro de la interna del Frente de Iguazú. Iba a ganar porque nadie le va a impugnar en el Frente de Iguazú con esta teoría que está llevando adelante el doctor Fariña. Nadie le va a impugnar. Pero íbamos a tener una campaña de casi 13 o 14 meses de campaña política diciendo, no, yo soy un perseguido porque soy hijo de Fernando Lugo. ¿Quién le va a impugnar a una persona con 60% de popularidad? Quiere decir que toda esa presión que iba a llevar mediática y de la sociedad contra los jueces que tenían que juzgar el tema de la impugnación, eso es lo que adelantamos con esta situación porque vemos que es incorrecto. Voy de nuevo a lo que te preguntaba, doctor. ¿Le conviene a Horacio Cartes que eventualmente incluso la Corte diga el camino que marca Fariña es correcto? Para la pretensión de reelección, o cambiarle el nombre a Horacio Cartes, pongámosle el nombre de Juan Pueblo. A Juan Pueblo, si tiene intenciones de ser reelecto, le conviene que la Corte finalmente falle a favor de Lugo. Yo te soy sincero, yo creo que la Corte no puede fallar a favor de Lugo, porque la interpretación es una sola. Pueden haber varias interpretaciones, pero una sola verdad, como dijimos en nuestra demanda. Yo sostengo, y el equipo de abogados, Wildo Almiró, María Teresa Peralta y yo, quienes estamos trabajando, sostenemos que es imposible que la Corte salga a favor. Esto es una cuestión de procedimiento. A lo mejor lo que pueden cuestionar ellos es a lo mejor el tiempo, la cuestión, pero nosotros creemos también a partir del tiempo, porque también podría haber alguna laguna en el Código Electoral ante estas situaciones. Por eso que lo planteamos ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y no órgano de inferior categoría. Reformulo el planteamiento. El Partido Colorado finalmente va a ser obediente a lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Totalmente, como siempre lo ha hecho. Si la Corte dice
la interpretación de Fariña es correcta. No tiene razón el constituyente Hugo Estigarribia, ni todos los otros constituyentes, ni Bernardino Cano Radil. Nadie tiene razón. Tiene razón Fariña. El nuevo, ¿quién era de la...? Nuevo Papiniano del derecho. Papiniano era el príncipe de los juristas el nuevo Roma, Papiniano del derecho. Ha nacido la luz en el derecho paraguayo. Tiene razón el nuevo Papiniano del derecho paraguayo. Finalmente puede correr la candidatura de Cartes. Se van a someter a lo que diga la Corte. Y ahí tenemos que analizar realmente, ¿por qué? Porque esta acción que estamos nosotros realizando es directamente con respecto a Fernando Lugo. Cómo se va a manejar esa situación con el presidente Horacio Cartes. En esa situación tenemos que volver a analizar cuál sería la vía. ¿Cuál sería esa vía? Porque esta acción no es una acción erga omnes, directamente le afecta a Fernando Lugo. Segundo punto, breve. La enmienda constitucional. ¿Se puede volver a plantear un pedido de enmienda para este mismo artículo que ya fue archivado en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados? No se puede. No se puede. Doctor Fariña. Yo sostengo mi opinión personal, que no se entienda esto como una opinión del Frente Guazú y mucho menos de Fernando Lugo. Yo creo que sí. Si se modifica, creo que sí, estoy convencido. El 290 en el segundo párrafo dice el texto íntegro de la enmienda, dice. Del momento en el cual, si eventualmente se dan algunos cambios, algunas incorporaciones o cosas así, ya no es el texto íntegro. Yo mal podría que justamente la tesis que yo sostengo se da en una interpretación estrictamente de lo que establece el texto de nuestra Constitución, mal podría leer el 229 de una manera y el 290 de otra. Por más que a lo mejor no se dé o no sea lo que eventualmente convenga a nuestros intereses. Sin embargo, la ley es una y hay que acatar. Doctor González. Yo creo que tenemos que separar en dos partes el tema de la enmienda. En primer lugar, la enmienda con respecto a la reelección, según la interpretación que nosotros llevamos adelante y lo que estuvimos analizando, para nosotros sí es una vía de tocar o modificar la reelección, porque lo que se propone a través de la enmienda y lo que no se puede realizar por medio de la enmienda, que está taxativamente expuesto en el 290, es el modo de elección, la composición, la duración de mandatos y la atribución de un poder en otro poder del Estado. Quiere decir que todo el resto podría ser modificado. Como señaló el autor Estigarribia, en los dictámenes que se tuvieron de Campo Cervera y también de Mendonca, ellos manifiestan esa situación, que inclusive el artículo 1 o 2 se puede modificar, la soberanía, la forma de gobierno se puede modificar por medio de la enmienda. Es más, y ahí voy al segundo punto, la enmienda es la forma más democrática para llevar a cabo una reforma constitucional. Pero esa es otra discusión. Pero es importante que se tenga en cuenta, para que yo te pueda responder, yo te voy a decir desde el punto de vista del Partido Colorado, es la forma más democrática. Porque en el eventual caso que se lleve adelante la enmienda, y que nosotros que estamos con la candidatura de Horacio Cartes, tiene que atravesar primero tiene que pasar Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, tiene que atravesar el referéndum, la interna del Partido Colorado y ganar las elecciones generales. Tiene que someterse a 5. Con eso yo también puedo decir que la revocatoria de mandato es lo mejor que necesita nuestra Constitución, pero hoy no tiene nuestra Constitución nacional. No, pero esta figura sí está establecida. Pero no es el camino. ¿Según quién? Y según la propia Constitución. El único constituyente que sostiene que la vía de la enmienda es el doctor Campo Cervera. En el caso del doctor Mendonca actuó como abogado de parte. Y los abogados tenemos a veces la virtud o el defecto de acomodarnos a nuestros clientes, al interés de nuestros clientes, ¿verdad? Pero me merecen mucho respeto estos juristas, ¿verdad? Lo mismo el doctor Chávez Plate, tengo que decirlo. Es un tema por lo menos discutible, aunque la vía sea la reforma, categóricamente. Pero el otro tema no merece ninguna discusión. Pero lo hacemos porque en democracia, la democracia como el papel, aguanta todo. Yo en este caso quiero ser más apegado a lo que pretende la Constitución y a su espíritu. Porque si me apego solamente a la letra, doctor, te soy sincero, y lamento decir, me da la sensación que yo le cambio una coma al texto presentado en algún momento y puedo volver a plantear. Y digo, lamento decir, porque yo estoy absolutamente en contra de la reelección vía enmienda, creo que la reforma es la única vía,
podemos discutir si es que la más democrática es la enmienda, pero hoy lo que dice la Constitución es que la reforma es el camino. Y cuando leo nomás que el texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de Origen, aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara Revisora. Y si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría necesaria para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volverse a presentarla dentro del término de un año. Yo no encuentro en este texto algo que me diga discutido ese artículo. O sobre el mismo tema. O sobre el mismo tema. Claro. Bueno, ahí entra algo muy importante que hay que tener en cuenta, el criterio de las mayorías. En el Poder Legislativo las mayorías son las que deciden. Si se plantea una enmienda y alcanza la mayoría de votos, Claro. va adelante la enmienda. Así te lo hablo claro. Lo Así mismo como que se el juicio rechazó la político. enmienda, así como se rechazó la enmienda en el Senado, lo mismo pasaría en diputados, Senado, lo mismo juicio político. Y después se aplica el famoso refrán de Argaña, después anda a llorarle a tu abuela, como se dice. Honestamente. Sí, Entonces, hay que una realidad. Si el día de mañana modifican una palabra, una coma, una letra y no es texto íntegro y esa mayoría de cada cámara dice que está bien, va a estar bien, porque ese es un principio rector en la democracia, nos guste o no nos guste. Entonces, honestamente, pasa por ahí. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el actor político? Hoy le puede poner el nombre Horacio Cartes, o lo que fuere, ¿verdad? Va a tratar de tener esa mayoría, como ya estaba consolidando la mayoría en diputados y se le adelantó el Senado. ¿verdad? Entonces, es un juego político. ¿verdad? Pero esto otro es grave porque está de la mano de magistrados, de cómo van a actuar los magistrados y de los efectos que pueda tener. Por eso a mí me pareció interesante, y no porque sea mi partido, voy a aclarar, me pareció interesante que el Partido Colorado plantee una acción. Sinceramente te digo. Y no para quedar bien acá con el doctor, ni para quedar mal con Marco, que estuvo un poco efervescente hoy acá. No, ¿verdad? no. Sino, digo la verdad, me parece interesante que se sienta una jurisprudencia, definitivamente, y se cierre este asunto. Honestamente. Marcos, hoy en la composición del Senado y cómo está el Senado, ¿vos crees que un debate de aceptar o no la renuncia, porque ese es otro planteamiento, la renuncia de Cartes, pasa de largo con los votos del Frente Guazú? Mira, yo no quisiera aventurar ninguna hipótesis, Santiago. Como vos sabés, yo no soy político, soy abogado y no quisiera entrar dentro de ese campo que realmente no es el mío por ahora, como diría el senador Galaverna, ¿verdad? Así es que, por ejemplo, acá el apreciado Hugo creo que puede explayarse mejor al respecto de esa situación. Yo creo, yo en la política paraguaya he visto hasta las vacas volar. Disculpar. Cosas inverosímiles hemos visto. ¿verdad? Así como la jugada del Senado, rechazar la enmienda, después que la Cámara de Diputados también rechace, ¿verdad? Cuando alcanzar la mayoría, esa es la dinámica de la democracia. A muchos no les gusta, pero la democracia es así. Y el derecho fija las reglas de la democracia y se cumplen. Entonces, por ahí hay el ardid, por ahí puede haber un proyecto de enmienda un poco tocado y el ardid y tiene mayoría, ¿verdad? Pero yo no veo, en este momento no veo que haya números. Por eso es que la especulación de que el señor Cartes puede aprovechar esta acción es una especulación inteligente que hace Lilian en el juego político de ella. Para que mantenga que fuerza. se mantiene entre paréntesis como la figura central del oficialismo después del señor Cartes con esto. Cuidado. Sí. No solamente lo pone a Cartes en la escena de mantenerse como líder fuerte, sino que ella es la persona que tira. Primero, el presidente del partido, él va a ser candidato a presidente en 2020, una semana antes. Segundo, esto. El juego político, son los juegos de la política que se mezclan muy bien. Doctor. Celebro que el doctor Estigarribia manifieste muy bien cómo cómo se mediatizó esta situación. Pues realmente es el equipo político del Partido Colorado el que está detrás de esto, no directamente Horacio Cartes. Si hay que decir quién estamos, somos nosotros. No vamos a sacar la naga de la jeringa para decir que nosotros somos los que estamos detrás de esta vía o de analizar la situación de Horacio Cartes, porque no es el que está incitando a que nosotros reaccionemos de esta forma. Ahora, Somos nosotros también mismos. es cierto algo, doctor. Cartes tiene un carácter, una forma de ser.
que si algo no quisiera, nadie más habla del tema. ¿Puede ser? Así Claro. nomás es. Que Cartes tiene ese carácter y esa forma de manejarse. Si él no quiere que se hable de algo, no se habla. Ustedes no estarían hablando de la reelección si Cartes fuera tan claro diciéndole, señores, se acabó este tema, yo no voy a volver a ser candidato. Y hubiera muerto hace mucho tiempo. Lo que ocurre es, voy a manifestar algo que me dijeron hace poco. Si yo soy asesor de alguien, le tengo que asesorar. Si voy a decir lo que él dice nomás, yo voy a ser un secretario. Y yo no me siento secretario de nadie, yo soy asesor de él. Doctor Estigarribia, por último, una discusión que siempre se da es entre los Constitución del 92 y anticonstitución del 92. En una línea los que dicen, esta constitución se redactó producto de su tiempo, hay que entenderla en ese contexto y hasta hoy es un brillante blindaje a la intención de cualquiera de perpetuarse en el poder. En contrapartida, un Adolfo Ferreiro que dice, este es un mamotreto, se hizo cualquier cosa, no entendían ni atrás ni adelante lo que hicieron con la Constitución. Hoy, cuando estamos debatiendo estas lagunas que de por ahí tiene, o que aparece Marcos y dice, no, pero esto dice otra cosa, y la enmienda se puede llevar de esta manera, y hay nomás mayoría de voto y la modifico. ¿Qué nos trae en el análisis? ¿Una Constitución muy buena o una Constitución que hoy ya es necesaria modificarla? Bueno, esta es la mejor constitución que tuvo el Paraguay. Por las condiciones políticas en las cuales se redactó, constituyentes absolutamente libres. No es porque yo haya sido constituyente, vamos a dejar de lado eso, por favor, en este punto. Libertad absoluta, el Partido Colorado tenía casi la 2/3 parte y se negociaron todos los artículos. Los convencionales del interior por primera vez vinieron de los dos partidos tradicionales, ¿verdad? Nunca hubo una presencia de tantos políticos del interior. Entonces, es la mejor constitución. Ahora, no es una constitución perfecta porque no fueron unos cuantos juristas como fue la Carta Política de 1940, donde estaban un grupo de juristas selectos que seleccionó el entonces general Estigarribia. No, acá hay muchos constituyentes que no eran abogados, habían periodistas, había sindicalistas, había de todo, ¿verdad? Y tuvimos 6 meses nomás. Es la única constitución que tiene fe de ratas, como reconociendo que es una constitución con defectos, los propios constituyentes. La posición de Adolfo no es conocida. Adolfo cuando era periodista, ya en esa época escribía en contra, pero muchos también denotan contra la constitución, sin analizar todos los factores que la hicieron y sin analizar el contexto, por ejemplo, de toda la parte dogmática, los derechos de garantía, prácticamente perfecto. Ahora, cuidado, los que dicen, por ejemplo, que no puede ser unitaria y descentralizada, desconocen que la descentralización burocrática administrativa puede existir en una república unitaria. Descentralización política no puede haber, porque sería república federal. O sea, hay mucha gente que habla por hablar, pero honestamente yo creo que se tiene que empezar a debatir la reforma de una constitución. Se tiene que empezar a debatir, pero eso implica audiencias públicas, debate en el sector académico, políticos, no una reforma, como se dice, por oro, una reforma a las apuradas para que le favorezca a fulano mengano. Y ahí yo tengo una teoría, que yo creo que el señor Cartes puede ser gran padre de la reforma constitucional. Ya está el procedimiento en la Cámara de Diputados, con 34.000 firmas, iniciativa, puede impulsar, puede ser gran padre, que se haga una reforma constitucional después de él, en 2018, y volver a presentarse con la elección alternada en el 2023, como lo hace Piñera ahora, como lo hizo Sanguinetti, como lo hizo Bachelet, y salir bien, terminar bien en su gobierno lo que queda y no enfrascarse en este tema, no seguir en este tema. ¿Se podría dar una idea que yo tengo, ¿Se ¿verdad? podría dar el escenario de un juicio político a los ministros de la Corte? Claro que sí, claro A que es raíz de viable. esta situación. Claro que sí, por supuesto. Yo creo que la magistratura judicial se juega su prestigio ahora. La nueva ministra de la Corte, Miriam Peña, se juega su prestigio. Los nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la doctora Huapenca y el doctor Estar, se juegan su prestigio. ¿Y si se inhibieran todos de este tema? ¿Y se tuviera que integrar con... Esto se puede Es integrar el con camaristas? momento de valentía del magistrado. El magistrado tiene que ser valiente. No solamente tiene que ser capaz, tiene que ser valiente. ¿Y esta Corte es valiente? Yo creo que hay ministros de Corte que son valientes. Algunos ministros de Corte que son valientes. Tiene que demostrar que no son penerí, que por algo se le eligió ahí.
Yo confío en algunos ministros de la Corte. ¿Te interesa entonces el Senado para el próximo periodo, Marcos? No digo eso, pero... Pero lo que dijo Tigarribia para mí es correcto. Mínimo Lugo tendría que darte el Senado después de haber puesto pecho a esta cuestión. Yo lo que he hecho, lo que hago y lo que seguiré haciendo es por convencimiento. Estoy convencido de que el pueblo paraguayo necesita un gobierno que se preocupe, se ocupe y dé soluciones a la clase más necesitada, como ha sido el gobierno de Fernando Lugo. Y creo que lastimosamente esa es la razón por la cual están tratando de dar de todas maneras que él vuelva a ser un candidato, porque en caso de que eso se dé, las encuestas, bien sabido, él le dan más del 60% de aprobación. Así es que lastimosamente estamos en una situación en la cual el Estado de Derecho está siendo pisoteado y nosotros que leemos la Constitución de la forma que está redactada somos los que queremos violar la Constitución y resulta ser que los que leen de una manera extensiva y diciendo no, esto es de tal forma o lo que se quiso o el espíritu fue tal, son los que están a favor de cuidar y precautelar la Constitución. Yo creo que la Constitución es una, como está redactada, es la que tenemos que interpretar, tenemos que leer y tenemos que obedecer. Y sobre la supuesta amenaza de juicio político a los ministros de la Corte, de algunos políticos y cosas así, yo creo que ellos deberían de leer lo que dice el 247, que dice que el Poder Judicial él es el custodio de la Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir, y el 248 en su última parte dice, los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por 5 años consecutivos, además de las penas que fije la ley. Dice la propia Constitución. Entonces, ¿quiénes son los que están tratando de amedrentar y de correrle por la vaina a los ministros de la Corte con amenaza de juicio político o cosas así? No somos nosotros, son los que se ponen el rótulo de demócratas. Doctor González, por último, el presidente de la República, Cartes, de correr la vía Fariña, tendría que renunciar 6 meses antes o 1 año antes, considerando que tiene que primeramente encarar las internas de su partido. Esas son las cosas que hay que analizar una vez que tengamos realmente una resolución, Santiago, porque muy bien lo señalaste, no está establecido dentro de esta interpretación esa situación que se pueda dar. Ahora, existen términos que habría que analizar, pero que se tiene que ver. O sea, uno para ser candidato dentro del partido tendría que escribir su candidatura 30 días antes del día de la interna, ¿verdad? Entonces, no te podría decir 6 meses antes, 7 meses antes, pero si se da, a lo mejor uno va a renunciar en el menor tiempo posible, ¿verdad? Bueno, les agradezco a todos por la presencia y una última cosa nomás, Marcos. Lugo tiene que estar muy seguro, extremadamente seguro, y a Lugo que ve el programa porque nunca quiere venir, extremadamente seguro que durante su gobierno, su gestión no tiene un solo elemento para que vía fiscalía, vía algún tipo de imputación, impugnen su candidatura por el camino después de haber bailado tan cómodamente el vals. Lo que el gobierno hizo con De Vargas, con Luis Rojas, con los demás ministros que en algún momento, bajo el manto del gobierno, estuvieron protegidos, pero apenas salieron, se desmarcaron, fueron imputados, manejando el Ministerio Público inclusive, ustedes tendrían que estar muy seguros para jugar esa misma carta que están jugando hoy, bailando los dos el vals al compás que están bailando. Santiago, mira... ¿Están seguros que van a llegar los dos juntos? No, hasta el último momento. Mira, no. En primer lugar, Santiago, es importante aclarar, acá no estamos bailando absolutamente ningún vals en forma conjunta. Es fácil la forma en que ustedes presentaron el programa, apostaron, anoté 5 posibilidades y posteriormente Enrique agregó una más, 6. Si vos te vas al casino y jugás al negro, al rojo, al... Vos sos jugador para eso. No, yo no juego. Yo no juego ni bolita. Al negro, al rojo, o en general a apostar al pool, póker, la general a servir. Por supuesto, en algún momento los dados te van a caer. Eso es lo que ustedes están haciendo. Entonces, en ese sentido, acá no estamos en absoluto. No es lo que nosotros íbamos a hacer, era ir hasta
el momento en el cual se realicen las internas, posteriormente las generales, y ver ahí si en algún momento alguien impugnaba. Lo que hizo la Junta de Gobierno adelantó los tiempos y en este momento tenemos que ya empezar a defendernos, pues no hay otra hipótesis, no hay otra posibilidad. Gracias por acompañarnos. A la vuelta de la pausa van a estar con nosotros el fiscal Rogelio Ortúzar, quien ya está en los estudios de AAM, y nos va a acompañar también el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Estamos hablando del general Ramón Benítez. Vamos a hablar con ambos respecto a la manera en la que está comunicando el gobierno desde las instituciones que tiene el tema del secuestro, el abandonar prácticamente en la comunicación la línea de contacto con las víctimas de secuestro. ¿Es una estrategia válida en este tipo de historias? Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Ahora hacemos el corte con lo que presentábamos al inicio, este vals que están bailando, para nosotros por lo menos, aunque ellos lo nieguen, Horacio Cartes y Fernando Lugo. Ya venimos. En ambos escenarios ya se puede oír el sonido del vals y al compás del 1, 2, 3, 1, 2, 3 ingresan al centro mismo Horacio Cartes y Fernando Lugo, danzando como si se correspondieran, casi como si jugaran con el mismo equipo donde el color, por momento, no importa. Lo que verdaderamente evidencia que la política es un abismo de inciertos, un mar en el que nadan peces de diferentes especies, pero que sin embargo, cuando la necesidad de ambición personal se vuelve prioridad, la rémora va pegada al tiburón. No solo es un abismo de inciertos, además, la carrera política es una obra de teatro donde lo esencial no es sino aparentar, y la regla principal es, ante todo, aprenderse bien el guión, porque es lo que ayuda a improvisar cuando los factores cambian. Y tanto en la política como en el teatro, el final esperado siempre son los aplausos. Y volver a la puesta en escena, a la reelección. ¡Sí! ¡Uno! Hashtag es AAM, ahí pueden comunicarse con nosotros. De hecho, mucha gente que está comentando sobre lo que hablábamos, ya el vals de Lugo y Cartes está en las redes sociales. Así es, los comentarios son tremendos, el análisis de lo que ocurrió acá, el análisis jurídico, político y del propio debate. ¿Quién ganó este debate? El debate del debate, como dirían. El debate. ¿Quién ganó el debate? También es tema de conversación en las redes. Sí, señor. Segundo tema del programa. Así es. Vamos a hablar del segundo tema y vamos a meternos en el tema de la Fuerza de Tarea Conjunta, los secuestrados, la comunicación, cómo se está manejando desde la FTC y desde el gobierno en cuanto a este tema. Hemos visto en los últimos días cómo era como muy disperso. Una familia de uno de los secuestrados mandando una carta directamente al EPP, la otra familia pidiendo y anunciando hasta una medida de fuerza, otra familia reuniéndose con Jarvis Jiménez Pavao, el Ministerio del Interior, que reconoce que no sabía lo que estaba ocurriendo, algo que no hemos visto antes. O sea, en otras épocas hemos visto campañas, qué sé yo, Todos Somos Fidel, ¿te acordás de eso? Sí. Por ejemplo, veíamos que era muy difícil que una familia de un secuestrado se mueva sin que haya una persona del Ministerio del Interior allí cerca. Y sobre todo lo que veíamos en la época de Fidel, en la época de María Edith Bordón de Bernardi, es que siempre había una persona del Ministerio Público muy pegada a la familia. Exactamente. Y uno iba hasta la casa de alguien y se encontraba ahí con el fiscal. Sí. Uno iba hasta la casa del secuestrado o alguna conferencia de prensa y el fiscal estaba ahí al lado. Una entrevista, había que pedir permiso a alguien del Ministerio del Interior, alguien designado, había policías. Recuerdo que se hablaba de asesoría de Colombia, inclusive en aquella época, en otros secuestrados. Ahora hay una desprolijidad tremenda. A ver, eso es lo que queremos plantear hoy, Enrique. Para nosotros parece una desprolijidad. Yo lo que quiero preguntar hoy y lo que queremos preguntar en el programa es si eso es parte de algún manual que por ahí nosotros desconocemos, que es parte de una estrategia que maneja el gobierno diciendo hay que cortar relaciones con los familiares de las víctimas. Y no sé, puede ser. Ya, digamos, quedará. Ya hemos hablado con gente de la Fuerza de Tarea Conjunta que nos decía, mira, que nosotros no sabemos cuál es la estrategia que se sigue. Y fijándonos, en materia de comunicación, el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta fue cambiado hace poquito, entró uno, el anterior no sé quién era, entró una pilleta de vuelta hace unos días nada más. El promedio es de cada 3 meses. Cada 3 meses. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta se cambia todo el tiempo. Es posible
con tantos cambios, mantener una misma línea en cuanto a la estrategia, en el combate en el norte o comunicacionalmente, o no se tiene nomás en cuenta lo que pasa comunicacionalmente, o es demasiado fino y se queda ese mensaje de desprolijidad? ¿Y cuál es el resultado de esa estrategia en todo caso? Tengo que decir que el ministro del Interior, yo mismo me he comunicado con el ministro del Interior, el equipo de producción también se comunicó con el ministro Rojas. En un primer momento dijo que iba a venir el domingo pasado ya, se comprometió a venir el domingo pasado, Sí. a mí mismo a través de mensaje de texto me dijo que iba a estar en el programa. Finalmente sobre los 45 dijo, no voy a poder, me surgió algo. Sí. Pero anotame ya, Santiago, para el próximo domingo, o sea, para poder hablar del tema. Cuando se comunica con él la producción en base a su mismo pedido de tratar este tema este domingo, sencillamente dijo que no va a poder venir, que tiene otros compromisos y veía que hoy algunos medios lanzaban que una idea que tiene el Ministerio del Interior es lanzar el Plan Nacional de Seguridad con este chico como imagen, este chico que había sido apuñalado. Carlos Bernal. Carlos Bernal, claro, que había sido víctima de motoasaltantes. Sí, y ahora fue dado de alta en el Hospital del Trauma. Sí, señor. No sé, digamos, por eso es que vemos tan confuso el tema de la comunicación y eso es lo que traemos a la mesa hoy. Vamos a plantear, la comunicación de los secuestrados, la desprolijidad, cada uno por su lado, ¿implica una estrategia o no? Es el material de introducción. No es nueva la política de silencio del gobierno de Horacio Cartes. Una política encabezada por el propio presidente que eliminó las conferencias de prensa semanales o quincenales de sus antecesores, para simplemente comunicarse con unos videos que emite muy esporádicamente, hablando solo de los temas que él quiere y sin la posibilidad de enfrentar preguntas. Esta misma política se aplica a la Fuerza de Tarea Conjunta. Desde que comenzó a operar, siempre tuvo un vocero oficial que ya fue cambiado casi tantas veces como se ha cambiado de comandante. Desde hace unos meses, la tarea de dar informaciones oficiales respecto a la Fuerza de Tarea Conjunta quedó a cargo del Ministerio Público. Lo curioso es que los fiscales no forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta y su trabajo se limita en investigar hechos consumados. La información siempre llega tarde o no llega. Nadie sabe en qué está la Fuerza de Tarea Conjunta. Lo más grave es que este hermetismo se mantiene incluso con los familiares de los 4 secuestrados por el EPP. La desesperación de los familiares les ha llevado a tener que recurrir a medidas extremas, improvisadas y hasta insólitas para obtener alguna ayuda. No hay una línea de comunicación con los familiares de los secuestrados. El abandono del gobierno hacia ellos es total. Edelio Morínigo tiene el récord del secuestro más largo de la historia de nuestro país. Sus familiares no tienen respuestas, no tienen prueba de vida, no tienen señales de un avance en el caso. En medio de la desesperación y la impotencia, la madre de Edelio, Obdulia Florenciano, ya llegó a hacer huelga de hambre, acampó frente a la fiscalía, organizó marchas y manifestaciones. En febrero, Elisa Ledesma, la esposa de Edelio, puso un plazo al gobierno para dar respuestas. De lo contrario, entrarían ellos personalmente a buscar a Morínigo. Nada de eso importa. El silencio perdura. Abraham Fer fue secuestrado en agosto del año pasado. Desde ese momento, su familia fue acosada por estafadores que fingían ser integrantes del EPP para extorsionarlos. La familia ya había reconocido públicamente que hubo un pago de rescate, lo que tomó por sorpresa a las autoridades que se supone deberían estar acompañando cada paso de la familia. En octubre de este año, en medio de la desesperación, la familia dirigió un comunicado directamente al EPP, implorando su liberación y pidiendo reflexión a los secuestradores. El joven Franz Wiev, de 17 años, fue secuestrado en julio pasado. El EPP pidió a cambio de su liberación la suma de $700,000,
a lo que la familia respondió que solo tienen 5 millones de guaraníes, más algunas gallinas y unos bienes que pusieron a disposición. Desde ese momento, no volvieron a tener ninguna prueba de vida. Denotando nuevamente la falta de filtros o estrategia por parte del Ministerio del Interior y la Fuerza de Tarea Conjunta, la familia del joven esta semana decidió por su propia cuenta emitir un comunicado implorando a los secuestradores una prueba de vida. Es la desesperación de la familia ante la extraña política de silencio de las autoridades que ni siquiera están para la contención. El último en ser secuestrado por el EPP fue el ganadero Félix Urbieta. En los últimos días, la familia fue protagonista del mayor síntoma de desprolijidad en el manejo del asunto por parte del gobierno. La familia, cansada de pedir audiencias con el presidente Horacio Cartes y recibir un no como respuesta, fue a pedir ayuda al mismísimo Jarvis Jiménez Pavão. Pavão había reconocido meses atrás que aportó para el pago por la liberación de Arlan Fick, y esto pudo servir de impulso para que en la desesperación y ante el abandono de las autoridades, la familia Urbieta decida recurrir a él para obtener una ayuda. Lejos de admitir el abandono, el viceministro de Seguridad, Khalil Rachid, afirmó que los Urbieta optaron por ir junto a Pavão en vez de ir a un banco, y que no es un problema en el sistema de seguridad. ¿No se supone que al menos alguien del Ministerio del Interior debería estar acompañando a la familia en todo momento? Familiares del ganadero secuestrado días atrás denunciaron que el exministro del Interior, Francisco de Vargas, a sus espaldas, insinuaba que había una complicidad entre ellos y el EPP. Hasta ese punto. La desprolijidad, el silencio, la desidia, el abandono provocan que cada familia tenga que arreglárselas y en la desesperación, cada uno por su cuenta, sin ninguna orientación, busque lo que tenga a mano para obtener la liberación o al menos alguna señal de vida de los secuestrados. Este es el silencio que el propio presidente Cartes adopta casi como una política de gobierno, y la desprolijidad que puede reflejarse en una fuerza de tarea conjunta que ya tuvo 6 comandantes distintos en un periodo de 3 años. ¿La falta de comunicación puede ser una estrategia de comunicación? Esa es la pregunta que hoy planteamos básicamente en el programa, y para ello nos acompaña el fiscal Rogelio Ortúzar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el general Ramón Benítez, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Qué tal, general? Muy buenas noches, Santiago, a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. No sé si recordás que en algún momento nos dijiste, no hay ninguna estrategia, políticamente hablando, de lucha contra el EPP. ¿Hoy te mantenés en eso? Correcto. Hasta donde yo sé, no hay ninguna estrategia. Y en uno de eso ahora estoy viendo que la comunicación también es prácticamente inexistente, a no ser que haya alguna comunicación de algún tipo de que yo no conozca. Pero hasta hoy día, por todo lo manifestado por los familiares de los secuestrados, está totalmente, es una línea cortada. Que la familia de Delio se manifieste públicamente y diga no tenemos comunicación, no nos dicen nada, no nos dan ningún tipo de respuesta. Que la familia del chico Franz diga exactamente lo mismo, escriba una carta inclusive, le pida públicamente al gobierno, a algún representante que le dé algún tipo de información, y que la familia de Urbieta recurra a Jarvis Pavão para tratar de zanjar este inconveniente ante la falta de respuesta del gobierno. ¿Qué nos dice en términos de comunicación y en términos de estrategia? Y así como usted está planteando, no nos dice nada, no tiene un argumento sólido. Hay que buscar, hacer una reingeniería en el accionar de la Fuerza de Tarea Conjunta, porque eso no es solo ir a enfrentarle a estos grupos criminales buscando su detención o en último caso su baja, ¿verdad? Entonces hay que replantear todos estos puntos que se está tratando hoy en día, y yo creo que las autoridades de hoy tienen que prestar una atención a todos estos reclamos de estos familiares. Doctor Ortúzar, como fiscal antisecuestro, yo
recuerdo muchos casos en los que vos estuviste involucrado de manera directa, la fiscal Quiñones en otros casos. Siempre uno veía la presencia del fiscal como un muro de contención, si se quiere, respecto al tema de los secuestros, y la comunicación era vital. En alguna parte del manual que de por ahí nosotros desconocemos, dice que hay que trabajar de esta manera, cortando la comunicación con la familia y con familias que van y recurren a personas que están presas, privadas de su libertad, inclusive como un mecanismo de ayuda. Bueno, antes que nada yo básicamente me defino como un crítico moderado, ¿verdad? A mí no me gusta mucho hablar sobre el trabajo que desempeña otra persona porque es muy difícil estar en esa situación, ¿verdad? Yo le digo porque estoy de este lado y muchas veces uno se siente absolutamente solo también, ¿verdad? Ahora bien, yo puedo hablar de mi experiencia personal y del entrenamiento que yo recibí en su momento a través de agencias internacionales que gracias a Dios tuve acceso, ¿verdad? Lo recomendable desde el minuto cero es el acompañamiento de la familia. Primero una contención obviamente del tipo psicológico, porque es un impacto muy fuerte, ¿verdad? Inclusive se le denomina como un duelo en suspenso, ¿verdad? La persona, el familiar que está afuera, no secuestrado, ¿verdad? Siente como si fuera que esto hay una indefinición de muerte. Por lo tanto, ese síntoma tiene la persona, ¿verdad? Dicen que lo peor que se le puede dar al ser humano es la indefinición, ¿verdad? Pues cuando uno sabe exactamente qué es lo que está pasando, bueno, por lo menos se ubica psicológicamente en alguna parte y puede enfrentar la situación. Ahora, la indefinición es una cuestión muy dura, ¿verdad? Que tienen que enfrentar. Lo que a mí me entrenaron, vuelvo y repito, es el acompañamiento y después, obviamente, a través de la familia es donde se van consiguiendo o nutriendo información válida, básica y también una información amplia de la situación. Y a través de eso se empiezan a negociar los puntos, ¿verdad? Una negociación en la cual es una negociación muy particular, ¿verdad? Se está negociando una persona, ¿verdad? Se le reduce a una persona o se le intenta reducir a una persona a un objeto, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de un ser humano, ¿verdad? Que está sufriendo, de manera de que considero yo particularmente de que la comunicación es vital y el acompañamiento de la familia es vital. Sí, eventualmente puede ser una estrategia, ¿verdad? Porque se hacen estrategias conjuntas, la familia y el Ministerio Público o Estado en particular, ¿verdad? Para lanzar cierto tipo de información, ¿verdad? De manera de que eso sirva también a la otra parte para agarrar esa información y eventualmente tener algún tipo de reacción, ¿verdad? Yo no estoy en esa situación, yo no formo parte del equipo investigador, obviamente no formo parte de la Fuerza de Tareas Conjuntas, está a cargo de militares y policías. El tema del cambio, que también acá, se puso en debate el cambio continuo que tienen los comandantes o los operadores de esa Fuerza de Tarea Conjunta. Tengo una visión muy particular, ¿verdad? Yo creo que lastimosamente a las personas que estamos de este lado se nos califica por los resultados, ¿verdad? Que es una forma de calificar, quizás una forma más dura y no por la gestión del esfuerzo. Pero vayamos a lo que a la gente le interesa, el resultado, ¿cierto? Eso es lo que están persiguiendo. Pienso que a la persona que está al frente de una situación tan particular como esta, que es prácticamente una guerra en el norte, ¿verdad? Una guerra de guerrilla en el norte, se le tiene que dar plazos, ¿verdad? Y esos plazos se tienen que cumplir. ¿Lo cumplís en ese tiempo te vas? Los objetivos se tienen que trazar. Muchas cosas pueden suceder alrededor de ese objetivo y muchas cosas hay que tolerar. Lo digo yo, que estuve en esa situación muchas veces, me he enfrentado a casi todas las bandas de secuestradores, desde la más básica a la más encumbrada. Entonces, esa es la situación que hay que vivirla, ¿verdad? Y el que esté al frente tiene que tener el conocimiento, no puede ser un empírico, no puede ser un improvisado, de manera que el objetivo debe ser claro y a ese objetivo se tiene que trazar. Quizás por etapas, pero si no se llega al objetivo,
evidentemente esa persona o carece de un pilar fundamental que es el liderazgo, es decir, el respeto que se tiene que tener a la orden o al mando que tiene esa persona, y también a las estrategias y a los objetivos, ¿verdad? Que son otros pilares que sustentan. Anteriormente había una línea que se marcaba respecto a la formación extra que debía tener la persona que esté a la cabeza de este tipo de circunstancias, sea desde el Ministerio Público, sea desde la policía, sea desde las fuerzas militares. Y cada gobierno como que ha cambiado. Hay gobiernos que dijeron, no, acá la policía tiene que llevar el comando de esta historia. Otros que decían, no, el fiscal tiene que ser el hombre más preparado y especializado y enviemos al exterior a esta gente para que sea nuestra referencia en términos de secuestros y combate. De todos los que formaron parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿cuántos fueron al exterior o recibieron algún curso en particular en combate a este tipo de situaciones como secuestros, por ejemplo? En tu caso, ¿vos tuviste que generar alguna especialización en el exterior? ¿Te fuiste? ¿Formaste parte de algún curso? ¿Los demás que vinieron o los que estuvieron antes que vos tuvieron esa capacitación o no? ¿Es un requisito para ser comandante de la FTC? Bueno, en el concepto de las autoridades que designan los comandantes, ese criterio pasa de largo, ¿verdad? Por eso es que en los últimos tiempos, y especialmente después de mi salida, se le ha nombrado a cualquiera que no han tenido ni la más mínima, ni el más mínimo conocimiento. Entonces, eso es un tema que queda ahí flotando, ¿verdad? El comandante que fue nombrado, el último comandante, sí tiene conocimiento de materia de fuerzas especiales, porque ese es un factor importante, ¿verdad? Para poder visualizar a qué objetivo nos vamos. Pero el gobierno tampoco dijo en algún momento, General Ramón Benítez, venga usted, en 6 meses nosotros queremos que usted sea comandante de la FTC, en 1 año lo vamos a enviar al exterior, usted se va a especializar y una vez que esté especializado va a venir acá. ¿Vos no recibiste como comandante de la FTC ese tipo de respaldo, comunicación o formación por parte de la autoridad que te nombra a vos como comandante? Ninguno de los comandantes, excomandantes que han sido, han recibido ese tipo de tratamiento. Bueno, yo he salido como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta estando en las tropas especiales del Ejército, que era prácticamente un entrenamiento permanente porque también hay asesores americanos ahí que estamos en training, por llamarlo así. El resto no han tenido ningún entrenamiento, han ido nombrados democráticamente. ¿Y vos crees que requiere, fiscal, de una formación especial, más allá de la formación jurídica que vos tengas como fiscal o la que él tenga como militar en términos militares, para lo que tiene que ver con secuestros y guerrillas en particular? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ya un científico muy famoso decía, el puramente empírico es una desgracia y el puramente teórico no sirve para nada. Entonces tienen que conjugar esas situaciones, ¿verdad? Tiene que haber una base científica para poder desarrollar la estrategia. Y otro punto, yo creo que muy sensible en cuanto a la tropa se trata, ¿verdad? A la tropa hay que saber cuidarla, ¿verdad? Son también seres humanos, sufren, tienen frío, tienen familia, pasan hambre. No digo en el caso particular porque no conozco, ¿verdad? Pero como seres humanos experimentan todas esas emociones, ¿verdad? De manera que hay que saber cuidarle. A la persona que va al frente se le tiene que garantizar primero el cuidado de su familia, porque la persona dice, yo me voy al frente, ¿y qué ocurre en un enfrentamiento? Obviamente, la persona que está ahí está preparado para eso, o debería estar preparado para enfrentar la muerte en un combate. Pero ¿qué ocurre con la familia? De manera que todo eso se tiene que tener en cuenta. ¿Entiendes? Yo no sé si se tiene en cuenta o no, pero es un elemento fundamental. Por eso le digo, las estrategias que se plantean no solamente es de ataque, sino también de la propia Fuerza de Tarea Conjunta, ¿verdad? O las personas que actúan o los que operan esa Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Quién manejaba el criterio, cuando vos eras comandante de la FTC, quién manejaba el criterio de cómo, con qué frecuencia y de qué manera había que hablar o acompañar a la familia de los secuestrados? Porque cuando el hijo va de casa y no viene a la hora que tenía que venir, mamá y papá llaman a todas partes.
Le llaman al compañero de colegio, le llaman al compañero de fútbol, preguntan, nos responden los mensajes, es un problema, se genera un inconveniente en la familia. Llevemos ese escenario familiar a la zozobra de una familia que sabe que su hijo está secuestrado. Con Edelio, con los demás secuestrados. ¿Quién manejaba el criterio de comunicación, de contención, de asistencia? ¿Había psicólogos? ¿No hay psicólogos? ¿Cómo se maneja eso? Yo manejaba ese criterio. Yo cuando me hice cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta hemos hecho un programa en base ya a experiencia, ¿verdad? De lo que venían, de asistirle permanentemente a los familiares. En ese tiempo yo estaba secuestrado, Arlan Fick y Edelio Morini, él continúa secuestrado, ¿verdad? Y eran las dos familias que nosotros le asistíamos permanentemente en todo lo que podíamos. De hecho, que Ñaudulia muchas veces ha mencionado que prácticamente yo he sido el único que le he sostenido emocionalmente, ¿verdad? Y también manteníamos una comunicación permanente con el señor Fix y la señora Melania, que es la mamá de Arlan, ¿verdad? Pero con ellos con un perfil mucho más bajo porque ellos así lo pedían, ¿verdad? Ese criterio nace del comandante, ¿verdad? Yo quería, si valgan por la oportunidad, disentir un poco acá con el señor fiscal referente al tiempo de que se le da, o al plazo que se le debe dar a los comandantes que están en la lucha contra estos grupos criminales, ¿verdad? Es cierto, tal vez se le dé un plazo, pero no un plazo donde no pueda desarrollar absolutamente nada, como ha ocurrido conmigo. A los 7 meses me han cambiado con los resultados que veníamos teniendo. Y no solo el general Benítez, se ha desmembrado totalmente el Estado Mayor, y no solo en las fuerzas militares, sino también en las fuerzas policiales. Y esa gente que usted le conoce a mucho, esa gente, especialmente los de antisecuestro, ¿verdad? Han tenido un trabajo casi una década trabajando. Y eso echar para volver a comenzar, para mí es una imprudencia total. Por eso hoy el LPP sigue ganándonos la mano. ¿Y cuál es el plazo adecuado? Y si no es 7 meses ante la urgencia de secuestros que se repiten, que van en aumento, sin tener noticias de los que ya están luego secuestrados, ¿cuál es el plazo de tolerancia? Yo creo que, como manifestó acá el señor fiscal acertadamente, lo importante es de que, y no estoy haciendo ninguna propaganda para aquellos que han salido, pero llevarle a los hombres que conocen la zona, el área, que conocen cuál es el sistema de trabajo de estos grupos criminales, especialmente lo que hoy queda del EPP, ¿verdad? Porque yo creo que la ACA solamente ya está en ideología, ¿verdad? Pero el EPP sigue tan campante como lo que usted mencionó con los secuestros, llevarle a gente. Nosotros tuvimos la baja de Gabriel Zárate Cardoso, de Nimio Cardoso, de Gabriel Zárate, el otro, no es Zárate, en Aguadulce, Severiano Martínez, tuvimos la baja de los hermanos Ovelar, tuvimos la baja de Silva, Claudelino Silva, de Coco Bernal, y esa gente son los que han llevado, lo que han salido de ahí, lo que han llevado a ese éxito, ¿verdad? Que no es a la medida que la ciudadanía pide, pero es un trabajo que va quemando etapas, un trabajo muy paciente que hay que hacer. ¿Cuál es el plazo conveniente? Respondiendo un poco a lo que dice el general, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención de los dichos de este respetable señor, ¿verdad? Los objetivos no se cambian nunca, sea la persona que esté al frente. Las estrategias tampoco, se pueden tocar o retocar las estrategias, pero no se puede cambiar absolutamente la estrategia por el cambio de una persona. Entonces tiene que haber un plan desarrollado y ese plan continuar independientemente de la persona que esté al frente, porque lo que colabora a la persona que está al frente es el liderazgo. Cuando la persona pierde el liderazgo, todo el objetivo de la estrategia y la táctica se desmoronan, porque es el pilar que sostiene todo eso. Entonces hay que saber examinar y leer cuál es el momento de cambiar eventualmente, pero no se puede cambiar la estrategia, porque es lo que dice el general, al cambiarse la persona es como si fuese que no ocurrió absolutamente nada y vuelven a edificar de cero. Quizás es lo que ocurre, quizás no es lo que ocurre, pero eso es lo que se vibra desde afuera, ¿verdad? Pero para sostener eso fiscal, lo primero y lo elemental es tener esa estrategia. Por supuesto, hay que diseñar eso, obviamente. No existe. Y eso es lo que nos dice el general Benítez. Sí. Yo te voy a hacer la misma pregunta que te hice cuando estuviste acá en algún momento, general.
Cuando te convocaron, te dijeron, vos a partir de ahora sos el comandante de esta estrategia. Esta es la estrategia de gobierno. Acá está fiscales, policías, asesores, inteligencia, todos elaboraron este plan. Cuando el gobierno dice no nos van a marcar la hoja de ruta, dice porque este es nuestro plan a diferencia de cualquier otro para combatir al EPP. Como algunos, repito, dijeron van a ser policías, otros dijeron van a ser fiscales, otros dijeron van a ser militares. A vos te llamaron para presentarte esa estrategia y vos dijiste, ¿yo puedo desarrollar eso? ¿O qué te dijeron cuando te nombraron? Solamente el nombramiento. No hay estrategia. Ya lo había mencionado en aquella oportunidad. El Estado no le presenta una estrategia de decir, bueno, esto es lo que se acerca a lo que hoy es la lucha contra el EPP. Tratemos de desarrollar esto. Si usted tiene una iniciativa mejor, desarróllelo una iniciativa mejor. Pero esta es nuestra base. Tampoco, voy a cambiar Jamás entonces, existió. tampoco te dicen, nosotros no tenemos una estrategia porque consideramos que cada uno diseña esa estrategia como considera. ¿Cuál es la suya? Tampoco te dijeron eso, tampoco te dijeron, presentanos tu estrategia. No, tampoco. Uno desarrolla, va en el campo, asume la comandancia y la responsabilidad y desarrolla su estrategia con su Estado Mayor, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos? Hacemos un Estado Mayor conjunto. Prueba, error, prueba, error. Claro, como nosotros lo hemos hecho, porque nosotros habíamos concentrado la Fiscalía, la Senat, las fuerzas policiales y las fuerzas militares en un Estado Mayor. Y así se ha trabajado. Ante ese escenario, ¿tiene mayor lógica la cantidad de secuestrados que tenemos o la situación que se da con parte de las familias que por los medios de comunicación piden algún tipo de auxilio fiscal? Obviamente es lo que se percibe, ¿verdad? Y es así que ganan mucho más fuerza, ¿verdad? Las personas, los delincuentes que se encargan de este tipo de cosas, ¿verdad? Al observar, ellos reciben la información exactamente como le recibe el pueblo, ¿verdad? Exactamente vibran en esa misma frecuencia y utilizan como su fortaleza. Es por eso que ahí es muy difícil obtener información de las personas porque se hicieron tan fuertes que o ideológicamente están comprometidos, económicamente están comprometidos o definitivamente están comprometidos por el miedo. Son tres puntas de lanza que siempre intentan penetrar, ¿verdad? De manera de que la percepción que obviamente pueden tener desde el otro lado es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, cuando existe un carnaval, todo el mundo baila, pero cuando uno viene y corta la música, ¿qué ocurre? Acá van a bailar la música que yo voy a poner, no la música que van a poner los demás. Yo creo que ese debe ser digamos, el pensamiento que se deben tener, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Obviamente, eso no se logra del día a la noche. Eso se logra con muchísimo trabajo, con una estrategia, con tácticas y el resultado. El resultado hace de que haya un acercamiento. Cuando no hay resultado, obviamente, el ser humano tiende a aliarse con el más fuerte. Es así y siempre va a seguir así. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema en vivo a través de la RPC. Ya venimos. Mucha gente opinando con el hashtag AM, compartiendo con nosotros el programa. ¿Desde qué momento vos crees se empezó a desvirtuar esta lucha contra el EPP? Se dejó a cargo de quien venga, con la estrategia del que venga, aunque no tenga una estrategia? Yo creo que marca una gran diferencia por los resultados, que son las cosas evidentes que se manifiestan después de mi cambio. Porque los que vinieron después no tuvieron los resultados, excepto el general Martín Cáceres, de los 4 abatidos de la ACA. Después los otros 2 no tuvieron ningún resultado. Entonces yo creo que ahí comenzó a desvirtuarse por lo que decía el doctor también. Entra a tallar mucho la moral de la tropa. Y cuando eso se pierde, eso se viene para abajo y es muy difícil de volver a levantarlo eso. Fiscal, si tuviéramos que, voy a poner algunos elementos, vos me decís si alguno falta o alguno sobra. La comunicación, el combate y
la comunicación interna con la familia, la externa, la interna y el combate en sí. ¿Alguno es más importante que otro elemento? ¿O todos estos elementos deben convivir cuando se da un caso de secuestro? El que salga públicamente a decir, señores, a partir de ahora queremos comunicarles que se acaba de secuestrar a tal persona y nosotros tomamos el control. El que va con la familia de acompaña y en combate los que están operativamente. ¿Quiénes integran ese grupo y uno es más importante que otro? Ninguno más importante que el otro. Todos tienen exactamente la misma trascendencia porque la única manera de poder enfrentar una situación de crisis, no solamente estoy hablando de secuestro, estoy hablando de crisis en general, es el trabajo en conjunto, ¿verdad? Esta información que se recabó de la familia se tiene que compartir con el grupo. El que está operando debe saber lo que está pasando ahí adentro. No puede haber un corte en la información y solamente filtrarlo de manera de que mantener a la tropa adormecida. Caso contrario, la tropa que actúa no puede actuar de manera autónoma. Toda la información o toda la táctica o todo el combate que ellos hagan debe ser de vuelta para seguir evaluando y trabajando en el tema. Son pilares. Eso ya no es solamente estrategia, sino es táctica, ¿verdad? Uno tiene un objetivo, ese objetivo tiene una estrategia a seguir y de esa estrategia sale un plan o táctica de combate, ¿verdad? Esa es la forma de ir elaborando un organigrama organizacional de combate y de crisis. No existe otra forma. Aparte, policía, militares, Ministerio Público, ¿verdad? Y también la parte ejecutiva, que forma parte del Ministerio del Interior, tienen que trabajar conjuntamente. Los únicos que salieron al frente o las únicas experiencias que fueron realmente positivas, ¿verdad?, que obtuvieron resultados a nivel internacional, fueron aquellas que trabajaron de esa manera. Caso típico, lastimoso, es el caso de Colombia. En Colombia tenían 30.000 secuestrados en un año, o sea, es una cosa tremenda. Y ellos elaboraron justamente ese plan, que acá se llama Fuerza Tarea Conjunta, que allá lo llamaron Gaulas, ¿verdad?, de trabajar conjuntamente para ir combatiendo ese flagelo, y lo lograron reducir a través del tiempo. Obviamente, esto no es una cuestión que se haga del día a la noche, ¿verdad? Lograron reducir y obtener los resultados. Cuando uno trabaja en compartimientos tanco no va a conseguir absolutamente nada. Pero vuelvo y repito, el pilar ¿dónde está? En el liderazgo, ¿verdad? Hoy que está en debate si es o no la mejor estrategia el militarizar la zona, para el impacto que puede llegar a tener en la zona, el llevar militares, el tener esa estrategia permanente, un estado de sitio constante, que no era la manera en la que ustedes encaraban. ¿A vos te hubiera gustado tener esa prerrogativa en su momento como fiscal anticorrupción, como fiscal antisecuestros, como cabeza de determinadas estrategias, o considerás que para algunos casos en particular uno puede recurrir a esto, pero no una cuestión permanente? Tu pregunta tiene, digamos, dos respuestas, ¿verdad? Una positiva y obviamente una negativa, ¿verdad? La positiva, obviamente, si uno utiliza ese tipo de recursos, ¿quién no quisiera tener a las fuerzas especiales digamos, de los militares, de Paraguay, aquí, ¿verdad?, a su disposición? Sí. ¿Quién no? O sea, estamos hablando de lo más que tiene el Estado, ¿verdad? Pero hay una cuestión: cuando se le lanza al perro, el perro tiene que ir a morder. Al perro no se le puede lanzar para ir a ladrar, porque cuando se le lanza para ir a ladrar, pierde efectividad. Ya dejan de creer en el perro que ladra. Eso es lo negativo. Cuando uno lanza al perro, tiene que conseguir el objetivo y después traer de vuelta al perro y volver a atarlo. No se le puede tener al perro rabioso todo el tiempo dando vuelta por ahí, porque quizás va a morder a quien no tenga que morder y va a dejar escapar al que tiene que morder. O de lo contrario, va a permanecer ladrando todo el tiempo y va a caer en descrédito. Ese tipo de metáfora quiero utilizar en cuanto a tu pregunta, ¿verdad?
¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay un condimento importante. Ese es en la lucha contra. Ya Claro, estamos hablando, atendé, porque me parece estamos clave, hablando de un combate. Me parece clave lo que dice el fiscal Ortúzar. No, correcto. Y porque antes, voy a usar nomás un ejemplo. ¿Cómo impactaban, recién hablábamos en la pausa, cómo impactaban antes los secuestros? Todos los medios parábamos. Era un caso excepcional. Interrumpíamos la programación para dar un mensaje. Aparecía el presidente remangado, decía, señores, se dio un caso de secuestro, lamentamos y nuestras fuerzas ya van hasta ese lugar. Todos transmitíamos una cantidad de militares que iba hasta el lugar, por lo menos para el saque ya servía. Sí. El tenerlos ahí de manera permanente, ¿a quién más le puede asustar a esta altura? Si ya convive de manera permanente. Esa parte del análisis me parece interesante. No, perfecto. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace el doctor en esa comparación. Cuando se le larga el perro debe ir a morder. Claro que sí. Pero acá no se da esa particularidad porque no hay combate. No hay un enemigo visible. Entonces, yo te diría que acá se debe trabajar en la inteligencia. Que hoy, por hoy, hasta donde yo sé, la Fuerza de Tarea Conjunta no tiene esa inteligencia. Y no estamos hablando medianamente de tecnología, porque lo que hoy fungen de inteligente o del servicio de inteligencia en el norte son totalmente ya reconocidos. ¿Quién es el que no le conoce? Ya la gente que están ahí, que se están recorriendo buscando de obtener información. Entonces, en eso sí comparto, de que tengamos que buscar una estrategia, ¿verdad?, para obtener inteligencia, porque todavía la inteligencia humana es la mejor, ¿verdad?, y que la tecnología nos ayude para eso. Eso es. Ahora, vuelvo a reiterar que estoy plenamente de acuerdo que el de Fuerzas Especiales, cuando sale, debe cumplir con el objetivo para el cual salió. General, te agradezco mucho por estar con nosotros. A las órdenes, Santiago. Siempre estamos para cooperar en lo que medianamente también manejamos, ¿verdad? Fiscal, hoy la composición del Ministerio Público, ¿quién decide, cómo se decide qué tal fiscal va a tener mayor preponderancia en el combate? Quiero elaborar bien la pregunta porque tampoco quiero herir susceptibilidades. Anteriormente, los fiscales antisecuestros tenían visibilidad y eran personas que estaban vinculadas directamente con determinados secuestros. Hoy da la sensación que uno está en todos los casos y el resto no tiene la posibilidad de salir públicamente a asumir incluso una carga y decir, si algo sale mal, yo soy el responsable. ¿Quién delinea esa estrategia? Bueno, hay, para explicarte y para que la ciudadanía entienda cuál es el sistema de asignación de causas dentro del Ministerio Público, pues estamos hablando de causas penales, es decir, hechos ya realizados, ¿no? Una es un sistema de turnos, ¿verdad?, en el cual un fiscal está determinado tiempo, puede ser una semana, puede ser 5 días, bueno, la forma que se elija en la unidad, para que todos los casos que caigan en ese lapso de tiempo le corresponden en investigación a ese fiscal. Esa es la forma natural de asignación de causa. La otra forma de asignación de causas es a través de una resolución del fiscal general. Es decir, el fiscal general emite una resolución que dice, Santiago González ahora investiga esta causa, ¿verdad? Esa es la otra forma y para asignar fiscales a una unidad correspondiente es una decisión que la toma el fiscal general del Estado per se. Correcto. ¿No? Esas son las formas. Por último, en 30 segundos, porque no quiero dejar de mencionar este caso, mañana lo vamos a ampliar. Vos tenés una causa que el otro día te escuchaba a través de la radio, es impresionante. Policías que terminaron siendo imputados o van a ser imputados, aclarame un poquito, fiscal, a raíz de un procedimiento mal llevado. ¿Qué pasó en la causa que vos estás llevando? Efectivamente sí, ya fueron imputados, ¿verdad? Para eso hay un plazo, ellos estaban sometidos a detención preventiva. Sí, fue un caso sui generis, ¿verdad? Yo creo que se debe mucho, quitando el tema soborno o corrupción, que yo creo que en este caso no existió, ¿verdad?, con referencia a los policías, es la presión que está ejerciendo la sociedad, que me parece también muy positiva, pero esa presión hay que saberla manejar también. Bueno, es posible que una persona salga a la calle y sea detenida o aprehendida por la policía y con el rótulo de motochorro o asaltante callejero, ¿verdad? Entonces se pierden esas garantías de libertad. Tuvieron un chico de 14 años. Tuvieron un chico, sobre todo de 14 años, o sea, un menor de edad que está protegido no solamente a nivel legal, constitucional, a nivel de tratados internacionales, con
el rótulo de motochorro de asaltante callejero de una mujer que supuestamente dio el apodo de esta persona como su atacante, que le robó pertenencias personales y un celular. Actúan supuestamente los policías, le aprenden a esta persona. Que ni iba en moto siquiera. No, ni siquiera tenía moto en el momento de realizar el hecho, ¿verdad? Lo aprenden y lo ponen a disposición del Ministerio Público con un relato en el parte policial de comunicación, ¿verdad? Esa comunicación fue desmembrada, fue destruida a través de la propia declaración y manifestaciones del quien ellos decían que era la víctima. La víctima nunca firmó ninguna denuncia, nunca hizo ninguna comunicación y dijo, es más, dijo, yo nunca fui víctima de ningún hecho, y a la persona que ellos señalan como el autor del robo que supuestamente yo fui víctima, mi pareja. Obviamente la comunicación decía que le identificaban con un sobrenombre. Y de ahí uno se puede empezar, como si era la pareja, porque eventualmente la pareja puede ser víctima de un hecho, ¿verdad? No le va a identificar directamente con el nombre y apellido. Primera cuestión que no entraba. Después que las pertenencias que robó eran cuestiones personales del chico. Ropa íntima y pertenencias, digamos, masculinas, ¿verdad? Y lo llevó detenido el chico de 14 años. Y el celular le pertenecía al chico, que le había regalado la hermana, y se probó eso por el contenido del celular, no solamente por una cuestión de descripción externa, ¿verdad? Entonces se vino abajo todo esto. ¿Y qué ocurrió? Obviamente, un fiscal, ¿qué hace ante eso? Procede a liberar a la persona. ¿Cómo uno le va a someter a un juez y lo va a enviar preso a una persona que no tiene nada que ver, ¿Y que por qué imputaste evidentemente... a los policías? Por cuatro hechos punibles, que son simulación de hecho punible, denuncia falsa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, y hay otro hecho que no estoy recordando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque elaboran un documento público, ellos son los encargados de recibir denuncias, elaboran un documento público que someten a otro encargado de recibir denuncias, una cuestión que no se condecía con la realidad. Increíble. Gracias, doctor. Muy amable. Hacemos la pausa. Ya venimos.